hoy tenemos sobre la mesa un texto bastante particular para analizar. Sí, vamos a examinar el análisis que hace Tito Martínez sobre el Rosario Católico. Tenemos algunos extractos de su obra rosario.pdf. Exacto. La idea es, desgranar un poco los puntos clave de la perspectiva de Tito Martínez, que es una perspectiva crítica, hay que decirlo. Sí, se basa en su interpretación de las Escrituras para analizar esta práctica devocional. Pues vamos a ello. Para empezar, ¿cómo describe Tito Martínez la enseñanza católica sobre el rosario? Según lo que él mismo presenta en su texto, claro. Bueno, según Tito Martínez, la visión católica define el rosario, digamos, como una oración que combina lo mental y lo vocal. Ajá. Se centra en meditar sobre 20 misterios de la vida de Jesús y de María. Y implica repetir Padre Nuestros, Ave Marías, Glorias. Vale, la estructura clásica. Y menciona el origen, ¿no? Lo de Santo Domingo. Sí, él recoge que la tradición católica lo sitúa en una revelación a Santo Domingo de Guzmán, allá por 1214. Ok. Y aquí es donde empieza el análisis de Tito Martínez, ¿verdad? El contraste con la Biblia. Exactamente. Lo que hace Tito Martínez es poner esto frente a lo que él considera las instrucciones directas de Jesús sobre cómo orar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues cita Mateo 6:9, donde Jesús enseña a orar diciendo Padre Nuestro. Dirigirse al Padre. Directamente al Padre, sí. Y luego, muy importante para su argumento, Mateo 6:7, la advertencia contra las vanas repeticiones, o como él traduce a veces, la charlatanería de los gentiles al orar. Claro. Y para Tito Martínez, la repetición inherente al rosario, chocaría con eso. Esa es su lectura, sí. Considera que esa estructura repetitiva va en contra de esa advertencia de Jesús. Entendido. Y otro punto fuerte de Tito Martínez es el tema de los títulos de María. Sí, le dedica bastante espacio. A ver, él reconoce que la Biblia la llama bendita entre las mujeres o la madre de mi Señor, eso sí lo dice. Correcto. Esos títulos bíblicos los acepta como tal. Pero cuestiona otros. Títulos como Inmaculada, Reina del Cielo, Madre de Dios. Argumenta que esos, según él, no aparecen textualmente en el Nuevo Testamento. Efectivamente, Tito Martínez pone el foco en esa ausencia de respaldo textual explícito para esos títulos concretos. Incluso, creo recordar, cita a la propia María, ¿no? Cuando dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sí, Lucas 1:47. Para Tito Martínez esa frase es clave. ¿Por qué? ¿Qué implicaría según él? Pues, según su interpretación, si María necesitó un Salvador, eso significa que ella misma, como todos los humanos, necesitaba salvación. Ah, claro. Y eso cuestionaría indirectamente la idea de la Inmaculada Concepción, ¿no? La idea de que fue concebida sin pecado original. Exacto. Esa es la línea argumental de Tito Martínez en ese punto. Vale. Y sobre el origen del rosario, lo de Santo Domingo en 1214, ¿también lo cuestiona? Sí, Tito Martínez muestra escepticismo sobre esa supuesta aparición mariana. Duda de que fuera realmente María. Plantea la posibilidad, digamos, de un engaño espiritual. Se apoya en textos como 2 Corintios 11:14. El que dice que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Ese mismo. Para Tito Martínez, el hecho de que el rosario surja tantísimos siglos después de Cristo y los apóstoles, pues es algo a tener en cuenta. Le resulta significativo ese lapso. Entiendo. Y ligado a esto está el tema de la intercesión, que es central en su crítica. Fundamental, sí. Tito Martínez argumenta basándose en pasajes como Romanos 8:34, que dice que Cristo Jesús intercede por nosotros a la diestra de Dios. Exacto. Y también Primera de Juan 2:1, que habla de Jesús como nuestro abogado ante el Padre. Entonces, la conclusión de Tito Martínez es que las Escrituras señalan a Cristo como el único mediador e intercesor. Correcto. Por lo tanto, él rechaza la idea de que María actúe como intercesora en el cielo. ¿Y cómo interpreta entonces episodios como las bodas de Caná, donde María interviene? Bueno, Tito Martínez ofrece una interpretación de ese pasaje que, según él, no respalda un papel de María como mediadora celestial general. Le da otro enfoque. Vale, y ataca también títulos específicos como Madre de Dios. Sí, el famoso Diotocos. Tito Martínez sostiene que María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, la que asumió al hacerse hombre. Se apoya en Filipenses 2, ¿no? Donde dice que se hizo semejante a los hombres. Eso es. Pero argumenta que no fue madre de la naturaleza divina, preexistente de Jesús. Por eso, para él, llamar a María madre de Dios es teológicamente incorrecto y no bíblico.
Comprendido. ¿Y sobre Reina del Cielo? Pues algo parecido. Tito Martínez conecta ese título con cultos paganos a una diosa que se mencionan en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Ah, sí, la Reina del Cielo que adoraban algunos israelitas. Exacto. Y considera que aplicar ese título a María es problemático, una especie de, sincretismo peligroso, según su visión. Y para rematar, Tito Martínez incluye un testimonio personal, ¿verdad? Sí, el de una ex católica que cuenta cómo dejó de rezar el rosario porque sentía que la llevaba a la idolatría o la superstición. Vale, un testimonio que sirve a Tito Martínez para reforzar sus puntos. Correcto, para ilustrar los peligros que él ve en esa práctica. Bueno, pues si intentamos resumir todo el análisis de Tito Martínez que hemos visto, ¿cuál sería la conclusión principal? Pues la conclusión central de Tito Martínez es clara. Él considera que la práctica del rosario, tal como se entiende y se reza habitualmente, presenta diferencias fundamentales con lo que él interpreta como las enseñanzas explícitas de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, sobre todo en cuanto a cómo orar, la figura de María y quién es el mediador ante Dios. Exacto. Es una crítica basada exclusivamente en su lectura e interpretación de la Biblia. Interesante. Y bueno, más allá de estar de acuerdo o no con Tito Martínez, su análisis sí que invita a reflexionar, ¿no? Sí, totalmente. Plantea la cuestión de cómo evolucionan las devociones dentro de una religión a lo largo del tiempo. Claro, y cómo los creyentes relacionan esas prácticas posteriores con sus textos fundacionales, esa tensión entre texto y tradición. Es un tema complejo, ¿sí? Da para pensar cómo conviven ambas cosas en la fe de la gente. Desde luego. Bueno, pues para quienes quieran explorar más a fondo todos estos argumentos directamente de la fuente, Pueden consultar el trabajo de Tito Martínez. eso es, en la descripción de este audio dejaremos enlaces para quien quiera descargar su libro, titulado El Rosario Católico, oración bíblica o vana repetición. Ahí Tito Martínez desarrolla todo esto en detalle.